Hola de nuevo. El día de hoy vamos a retomar la lectura de la clase anterior. Aquella que tiene por título Encierro y libros. En este caso, el último párrafo que les voy a releer. Una de las debacles heredadas por quienes depredaron salvajemente a México es que la lectura consuetudinaria es asunto de un bajo porcentaje de la población. Salvo valiosas excepciones, tal pareciera que el sistema educativo mexicano está diseñado para ahuyentar de la lectura al estudiantado. Vamos a hablar el día de hoy de este tema que consiste en que el nivel de lectura del pueblo de México en general es terrible, es deficiente. Para ello, vamos a leer un artículo que ustedes deben tener ya. Se titula PISA 2018. México, penúltimo país de la OCDE en nivel de lectura. La evaluación contempla aprendizajes en los alumnos de 15 años que concluyeron su formación básica. Bien, leemos. Los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos PISA, por sus siglas en inglés, 2018, revelan que en las pasadas 2 décadas México no tuvo avances significativos en la mejora de los aprendizajes de lectura en los alumnos de 15 años que concluyeron su formación básica. Lo mismo ocurre en ciencias matemáticas, por lo que el país se mantiene en el penúltimo lugar. En este caso no voy a leer todo el artículo, únicamente aquellas partes que me interesan. De ahí nos vamos a saltar a cuando dice: en PISA 2018, con énfasis en esta edición en habilidades lectoras, se detectó que 55% de los estudiantes mexicanos se ubicaron en el nivel 2 de lectura. Es decir, alcanzan el mínimo de competencias para identificar la idea principal de un texto de longitud moderada. Pueden encontrar la información basada en criterios concretos y reflexionar sobre el propósito del texto si se les indica de forma explícita que lo hagan. De acuerdo con las tendencias en el rendimiento de México desde el inicio de la aplicación de PISA, hace 2 décadas, el puntaje de lectura pasó de 422 puntos en 2000 a 420 en 2018. Su mejor resultado fue en 2009 con 425 puntos. Subtítulo: caída de 10 puntos en matemáticas. En el caso de matemáticas pasó de 385 puntos en 2003 a 409 en 2018, cifra que representa una caída de 10 puntos, en comparación con su mejor resultado, que fue 419 puntos en 2019. Continúa hablando del rubro de ciencias, que yo lo voy a saltar. Vamos al siguiente párrafo. Dice: los resultados señalan que solo 1% de los estudiantes mexicanos se ubicó en las escalas más altas de desempeño, niveles 5 y 6, en al menos una materia. En contraste, 35% de los alumnos no alcanzó un mínimo de competencia, nivel 2, en las 3 materias evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias. El reporte global de PISA 2018 indica que en lectura México ocupa la penúltima posición de los países miembros de la OCDE. Me voy a saltar al siguiente párrafo. Dice:
México está rezagado con respecto a los mejores resultados en lectura en 135 puntos. En cuanto a los países de América Latina, México se ubica en habilidades de lectura de sus alumnos por debajo de Chile, 452, Uruguay, 427, Costa Rica, 426, y por arriba de Brasil, 413, Colombia, 410, Argentina y Panamá. Bien. Repito, este artículo no se los leí completo, porque está lleno de cifras que no vienen al caso. Lo único que les leí es lo relativamente importante. Y destaca que en esta evaluación que se hace casi a nivel mundial, pues México está en el penúltimo lugar. En este caso, la parte que nos compete, que es la comprensión de lectura, les vuelvo a leer el fragmento. La mayoría de los alumnos están en un nivel 2, siendo que el nivel más alto es 6, lo cual demuestra que el nivel de comprensión de lectura entre los alumnos de México es bastante bajo. En hay un párrafo que dice: el reporte global, estoy repitiendo, indica que en la lectura México ocupa la penúltima posición de los países miembros de la OCDE. Ahora, este artículo refuerza lo que ya les había explicado en el artículo anterior. Se relaciona directamente con el último párrafo de la lectura Encierro y libros. Y como se pueden dar cuenta, el panorama es desolador. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué usted está haciendo tanto énfasis en esto? Porque la materia que van a cursar conmigo precisamente es literatura. Y la única manera de aprender literatura es leyendo. No se puede aprender literatura memorizando una serie de datos como nombres de autores, fechas, títulos de libros, no. Esos son datos que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar. Aprender literatura significa leer. Y ante lo que les estoy mostrando del panorama de la lectura, pues entonces eso significa que la mayoría de ustedes tendrán que aprender a leer para poder aprobar el curso. Ahorita no les voy a hablar de cómo se aprende a leer, no les voy a hablar de las características de la literatura. Este video se refiere únicamente al terrible nivel de lectura que hay en el país y lo importante que es aprender a leer, y lo que es peor, cómo la mayoría de los jóvenes tienen la idea que leer literatura es una pérdida de tiempo. Y entonces esto nos lleva al siguiente artículo, que ustedes también ya deben tener. Se titula Los jóvenes leen menos por placer y chatean más. OCDE. Este artículo
se refiere, espérenme que aquí las hojas ya se me... Este artículo se refiere a que en general, y creo que es un fenómeno a nivel mundial, la mayoría de los jóvenes están demasiado tiempo en las redes sociales y consideran que la lectura no es necesaria y además es una pérdida de tiempo, dice el artículo. Los jóvenes leen menos por placer y chatean más, OCDE. La rápida digitalización de la comunicación ha tenido un impacto profundo en la forma en que leen e intercambian información los jóvenes, pues hoy se ven expuestos a múltiples fuentes y formatos de datos que demandan habilidades de lectura y pensamiento crítico. Revelan los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. De acuerdo con las conclusiones del cuestionario de familiaridad con las tecnologías de la información y comunicación, TIC, entre 2012 y 2018, aumentó en más de 1 hora por día el tiempo conectados a Internet fuera de la escuela. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los estudiantes pasan en promedio 3 horas conectados a la red fuera de la escuela. Yo creo que estos datos se quedan cortos y es mayor el tiempo, pero bueno, es lo que aquí dice. Y 3.5 horas los fines de semana. A ello se suma que el número de alumnos que reportó no tener acceso a Internet en casa se redujo de 15 a 5%. Significa que antes había menos alumnos que tenían Internet, por lo tanto, aunque quisieran estar conectados a Internet, no podían, pero ahora aumentó el número que tiene acceso. Continúo. Aunque se refleja un decremento en el número de alumnos que no acceden a redes informativas fuera de su plantel educativo, el reporte destaca que es probable que el crecimiento en el acceso a los servicios en línea sea aún mayor de lo reportado, debido al crecimiento exponencial en la calidad de las telecomunicaciones y la explosión de los servicios móviles de acceso a datos en la última década. Obviamente se refiere a los celulares inteligentes. Entre 2009 y 2018, el número de suscripciones de banda ancha móvil per cápita aumentó 3 veces más en los países de la OCDE en promedio, pues a finales del año pasado había más inscritos a la banda ancha móvil que habitantes. En contraste, los estudiantes evaluados, y quiero que esto lo subrayen 1, 2, 3 veces. Los estudiantes evaluados dicen leer menos por placer, con una reducción de 5% entre 2009 y 2018. Continuamos subrayando lo más importante. Afirman leer menos libros de ficción. Y, por favor, donde dice libros de ficción, lo encierran en un círculo y arriba le escriben literatura. Revistas o periódicos e incluso correos electrónicos. Aunque leen más para atender necesidades prácticas como revisar horarios de transportes, espectáculos, recetas y consejos. Los incrementos en tiempo y actividad de lectura se reportan en tareas como chatear, servicios de mensajería y leer noticias en Internet. Sin embargo, se detectó que hay 5% más estudiantes en comparación con los reportados en 2009 que consideran que la lectura
que consideran la lectura como una pérdida de tiempo. Continúo. Las tecnologías en evolución, afirma el reporte, han cambiado lo que hacen y leen los jóvenes de 15 años. Sin embargo, la lectura sigue siendo una necesidad práctica y quizás más que en el pasado. Requiere el uso de estrategias complejas de procesamiento de información, incluido el análisis, síntesis, integración e interpretación de información relevante de múltiples fuentes. Bien. Termina. La primera parte del artículo, volvemos a lo mismo, son cifras que lo podemos resumir en que desde el año 2018, la cantidad de alumnos, de jóvenes de 15 años para arriba, que utilizan el Internet y todo lo que ello conlleva, ha aumentado. Bien. Ahora, lo que a nosotros nos importa en realidad es cómo, si antes de la llegada de esta tecnología, los jóvenes no leían literatura, ahora menos. Significa que 10 años atrás podríamos esperar que los alumnos, que los jóvenes leyeran algo. En la actualidad, prácticamente la lectura, y en este caso de la literatura, podríamos decir que prácticamente ha desaparecido. Regreso al texto. Dice que entre 2009 y 2018, el número de suscripciones de banda ancha móvil per cápita aumentó 3 veces más en los países de la OCDE. Significa que mayor cantidad de gente tiene acceso al Internet. Pero así como ha aumentado la gente que puede estar conectada a Internet, ha disminuido los estudiantes que leen. Dice, en contraste, y por favor subrayan la palabra contraste. Esto quiero que lo subrayen. En contraste, los estudiantes evaluados dicen leer menos por placer, con una reducción de 5% entre 2009 y 2018. Entonces, aumento de las TICs, aumento de todo lo relacionado con Internet, las redes sociales entre ellas. Y lo contrario, una terrible disminución en la cantidad de lectura. Y aquí también quiero que subrayen la palabra placer, porque se puede leer literatura por placer, porque quiero leer, porque me gusta leer y porque no necesito que nadie me obligue a hacerlo. Y de la otra manera es leer literatura por obligación, que en este caso es la situación de ustedes. Ustedes tendrán que leer no por placer, sino porque yo los voy a obligar, para que puedan obtener una calificación aprobatoria. Aquellos alumnos que decidan no leer, obviamente el resultado será que van a reprobar el curso conmigo, por default. ¿Quieren aprobar? Tendrán que leer. Y yo estoy consciente que van a leer no por placer, lo van a hacer obligados por mí, chantajeados para obtener una calificación aprobatoria. Pero, desafortunadamente, es la única manera de que ustedes ingresen al camino de la literatura. La idea es que primero los obligo a leer. Y
aunque al principio van a sufrir mucho, van a estar muy enojados conmigo, me van a recordar al 10 de mayo y van a decir de mí hasta lo peor. La idea es que de tanto leer por obligación, llegue un momento en que digan, ah, la maestra me obliga, pero le estoy encontrando lo agradable al leer literatura. Y que a lo mejor al final del ciclo algunos digan, la literatura es maravillosa, la literatura es magnífica, me encantó leer literatura. Con algunos puede que ocurra. Ese es el objetivo de todo curso de literatura. Llámese lengua española, literatura universal o literatura mexicana. Con algunos no sucederá, leerán porque no les quedará de otra, pasarán el curso y tal vez digan, cuando salga de la preparatoria nunca más quiero volver a leer. Puede que ocurra. Cada uno de ustedes en su momento me dirán cuál fue su experiencia propia. Si van a ser de estos que primero me obligaron y de repente le encontré el gusto, o me obligaron, termino harto y no quiero volver a saber nada de ella. Bueno, continuamos con la lectura. Todo esto se refiere a lo que les pedí que subrayaran, leer por placer. Continuamos. Dice la lectura. Afirman leer menos libros de ficción y les dije que subrayen, no que lo subrayen, que lo encierren en un círculo y que allá afuera le escriban literatura. Los libros de ficción son realmente la literatura, esto se los voy a explicar más adelante. También leer revistas o periódicos, eso ya no es literatura, dice, o incluso correos electrónicos. Aunque en realidad la lectura entre los jóvenes se limita a necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que aquí plantea? Revisar horarios de transporte, espectáculos, recetas y consejos. Lo que aquí está diciendo es que lo único que leen puede ser recetas de cocina, horarios de transporte, indicaciones cómo llegar a X lugar, un manual de cómo armar algún objeto que compraron. O sea, dense cuenta, esta lista se reduce a lo más elemental de la vida de un ser humano. Repito, las necesidades prácticas que los obliga a leer, revisar horarios de transportes, espectáculos, del cine, recetas y consejos. Aquí está diciendo, es lo único que leen. Discúlpenme, pero del 1 al 10, leer esto es punto 5, no llega ni al 1 de lo que es leer en realidad. Continuamos. Los incrementos en tiempo y actividad de lectura se reportan en tareas como chatear, servicios de mensajería y leer noticias en internet. Y volvemos a lo mismo. Leen únicamente lo que chatean. Noticias en internet, y supongo que ahorita estarán más interesados porque habrá quienes quieran saber cómo vamos día a día con la pandemia. Pero lo más relevante es lo que dice adelante. Se detectó que hay 5% más estudiantes en comparación con hace 10 años, porque este artículo es del 2009, no tengo el artículo del 2020. Este artículo es del 2019 y se refiere al 2009. Dice,
se detectó que hay 5% más estudiantes en comparación con hace 10 años que consideran que la lectura es una pérdida de tiempo, que consideran la lectura como una pérdida de tiempo. Yo, maestra de literatura, tengo que trabajar con 500 alumnos que actualmente consideran que leer literatura es una pérdida de tiempo. Aquí dice lo que yo les había comentado. Estas nuevas generaciones son muy diferentes a las de hace 10 años. Hace 10 años algo leían. Ahora no leen nada. Bueno, sí, la cartelera del cine. Es lo único que leen. Y ahora con la pandemia, ni eso, porque no hubo cine. Entonces, yo tengo 500 alumnos que consideran que leer es una pérdida de tiempo. Entonces, esta clase se convierte en una lucha a brazo partido. Ustedes, reacios a leer lo que yo les voy a mandar. Y yo, convenciéndolos y obligándolos a que lean. Primero les voy a convencer, les voy a decir por qué es tan importante que lean literatura. Los voy a convencer primero. ¿Cómo los voy a convencer? Con artículos como los que estamos leyendo, como el de Sabina, como el de Encierro y Lectura, como esto. Los voy a convencer de por qué la literatura es imprescindible. Posteriormente, los voy a obligar. Continuamos. El último párrafo, enciérrenlo todo en un círculo, subrayenlo, pónganle estrellitas, poquitos, asteriscos. Dice, las tecnologías en evolución, afirma el reporte, han cambiado han cambiado lo que hacen y leen los jóvenes de 15 años. Voy a repetir porque me equivoqué. Las tecnologías en evolución, afirma el reporte, han cambiado lo que hacen y leen los jóvenes de 15 años. Sin embargo, y aquí viene lo más importante del artículo, la lectura sigue siendo una necesidad práctica. Sí, es cierto, la tecnología está muy avanzada. Sin embargo, no importa qué tanto lo esté, la lectura sigue siendo imprescindible. No importa qué tan avanzado sea Internet. La lectura sigue siendo una necesidad práctica, aunque ustedes no lo quieran creer. Ustedes necesitan aprender a leer y leer literatura. Y quizá más que en el pasado. Requiere el uso de estrategias complejas, que es yo lo que les voy a enseñar. Les voy a enseñar estas estrategias complejas de lectura, de procesamiento de información. Estas estrategias complejas incluyen el análisis, la síntesis, la integración e interpretación de información relevante de múltiples fuentes. No lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Buscan la información, la cortan, la pegan. Eso no funciona. No les puedo preguntar si tienen dudas, pues por obvias razones. Pero ya les había comentado que les voy a abrir un foro de dudas en Moodle. Entonces ahí todas las dudas que tengan o comentarios los van a escribir y yo los leeré y les contestaré. Bien. Nuestra última lectura de esta clase. Esta lectura es acerca de un matemático. El mejor matemático de México
que murió, ahorita les digo la fecha, murió en el 2014. Este es un artículo ya viejo. Este matemático se llama Samuel Hitler, con G, no con H. Bueno, Samuel Hitler. Murió en el 2014. Y La Jornada, el periódico La Jornada, publicó una semblanza acerca de él. Es un matemático. Y ustedes dirán, ¿matemático? ¿Y qué tenía que hacer un matemático en las clases de literatura? Ya lo veremos. Bueno, de nuevo, vamos a leer este artículo, repito, ustedes lo pueden leer conmigo o a lo mejor ahorita nada más ponen atención a lo que yo leo y ya después lo leen por su cuenta. Y además recuerden que es muy importante que estos videos no los vean una, ni dos, ni tres, ni cuatro, los vean muchas veces las necesarias para que comprendan lo que les estoy diciendo, porque todo se los voy a preguntar en examen. Bien. Leo. Murió el matemático Samuel Hitler, férreo crítico de la educación en México. Me voy a saltar los subtítulos. Bueno, no me voy a saltar los subtítulos. Su trabajo más conocido fue sobre el llamado espectro de Braun-Hitler. Lo primero que se necesita para la comprensión de esta disciplina es leer en español. Ya se dieron cuenta por qué vamos a utilizar este artículo. Pues al entender un texto es posible apreciar y analizar un problema, consideraba el experto. Bien. Lo primero que vamos a leer es la carta de presentación de Samuel Hitler. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que realmente era un sabio, reconocido a nivel internacional, que no era cualquier hijo de vecino que les diga, es que antes que aprender matemáticas tienes que aprender a leer literatura. No. Fue, mejor dicho, un sabio reconocido a nivel mundial. Por eso es que de esta lectura vamos a retomar sus datos biográficos. Samuel Hitler, profesor emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, y uno de los mayores genios de las matemáticas de México. Murió la noche del 19 de septiembre en la capital del país. Sus aportaciones a esta disciplina, específicamente en topología algebraica, y sus aplicaciones a la topología diferencial, alcanzaron el mayor reconocimiento a escala mundial. Quiero estornudar. Según la nota biográfica publicada por el Colegio Nacional, Hitler nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1933. Se graduó de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado de matemáticas en la Universidad Princeton en Estados Unidos con especialidad en topología algebraica. Sus aportaciones al conocimiento matemático se han concretado en numerosas colaboraciones en libros. Estoy leyendo rápido porque son datos biográficos. Revistas y memorias de congresos y en 74 artículos publicados en revistas especializadas del más alto nivel, de manera individual o en colaboración. Su carrera docente, también fue maestro, se originó en 1953, cuando ocupó el cargo de profesor de matemáticas en la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM. De 1957 a 1959 fue asistente de profesor en la Universidad de Princeton. De 1960 a 1961 ocupó el cargo de investigador asociado en la Universidad de Brandeis, en Waltham, Massachusetts. En este mismo año fue nombrado profesor adjunto del CINVESTAB, cargo que ocupó hasta 1963. Al año siguiente fue nombrado profesor titular del mismo. En 2005 fue nombrado profesor emérito de ese centro. Topología algebraica y diferencial. El interés científico de Hitler se puede dividir en dos grandes rubros: el papel de la topología algebraica y sus aplicaciones a la topología diferencial. Sin embargo,
Más conocido es por el llamado espectro de Braun-Hitler. Este artículo dio origen a la resolución de tres problemas muy importantes en la teoría de homotopía y a un simposio organizado por la Sociedad Matemática Americana sobre la tecnología de los espectros de Braun-Hitler y mencionado por el profesor George Guattau. Las conferencias de Hitler se escucharon en los auditorios de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Entre ellas están las universidades de Oxford en Inglaterra, la Católica y Pontificia de Río de Janeiro, la de Montreal, la Hebrea de Jerusalén, la Aarhus de Dinamarca y la Estatal de Moscú. La Sociedad Real de Londres invitó al investigador mexicano para realizar estancias de un año como profesor visitante en la Universidad de Oxford, la primera en la All Souls College y la segunda en New College. En esta última le otorgaron el grado de maestro en ciencia. Ya se dan cuenta que mi inglés es muy malo. El doctor Hitler fue miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, 1953, en la que también fungió como secretario. Presidente, bueno, me voy a saltar las fechas. Me voy a saltar al siguiente párrafo. También fue representante de México ante la Unión Matemática Internacional, 1975, Premio Nacional de Ciencias, 1976, y miembro en 3 ocasiones del Instituto for Avance de Estudio de Princeton. En una de las últimas presentaciones públicas, Samuel Hitler resaltó la importancia de comprender cómo funcionan las matemáticas. Y aquí viene lo importante para nosotros. Lo primero que se necesita es aprender a leer. Pues del entendimiento de un texto es posible apreciar y analizar un problema matemático. Consideró en una conferencia impartida en julio de 2013 y cuya reseña publicó la Academia Mexicana de Ciencias. Esto fue una de sus convicciones, pues siempre que se le pedía un consejo para mejorar la enseñanza de esta disciplina, recomendaba: basta que la gente aprenda a leer en español y ello será ganancia. La matemática le va a venir después. Al leer se hace un análisis y eso es suficiente como preparación para entender la matemática. No lo dice un maestro de literatura, lo dice un matemático. Para aprender matemáticas, lo primero que se necesita es aprender a leer en español. Y yo les diría, para aprender matemática, física, química, matemática, biología, informática, etc. Para aprender cualquier disciplina, lo primero que se tiene que aprender es a leer en español. De ahí la relevancia de esta aptitud. Continúa la lectura. Para él, el problema en México es que los niños no leen y que ello implica no solo juntar las letras. Por favor, enciérrenlo en un círculo. Posteriormente voy a regresar a ello, a esta idea. Sino saber qué dice el texto. Unir las letras lo hacemos todos. Pero entender el mensaje es lo que tiene que cultivar el maestro en la escuela. Y aquí está. Lo que tiene que cultivar el maestro en la escuela es enseñarle al alumno a entender el mensaje. Enseñarle a leer.
y discúlpenme, pero es lo que yo hago. Y desafortunadamente, aquellos que no quieran aprender a leer en realidad no van a pasar. De este artículo quiero que subrayen desde donde dice, lo primero que se necesita es aprender a leer. Por el entendimiento de un texto es posible apreciar y analizar un problema matemático. Considera una conferencia impartida en julio de 2013 y cuya reseña publicó la Academia Mexicana de Ciencias. Subrayan también. Esto fue una de sus convicciones, pues siempre que se le pedía un consejo para mejorar la enseñanza de esta disciplina, recomendaba: basta que la gente aprenda a leer en español y ello será ganancia. Todo esto quiero que lo subrayen. Ya le expliqué por qué. La matemática le va a venir después. Al leer se hace un análisis y eso es suficiente como preparación para entender la matemática. Pero quiero que subrayen doble: al leer se hace un análisis y eso es suficiente como preparación para entender la matemática. Bien. Y el siguiente párrafo, también quiero que le decir en un círculo, le pongan asterisco, etc. Para él, el problema en México es que los niños no leen. Ya lo leímos en los artículos anteriores y otra vez nos lo vuelve a decir. El problema en México es que los niños no leen. Y si los niños no leen, pues cuando son jóvenes, menos. Y cuando son adultos, nunca. Ahora dice, leer no implica solo juntar letras. Repito, esto se los voy a explicar después detalladamente. Porque desafortunadamente, lo que les enseñaron a ustedes en primaria y secundaria fue precisamente a juntar las letras únicamente. No basta juntar las letras. Hay que saber qué dice el texto. Y dice, unir letras lo hacemos todos. Yo diría hasta el perico. Hasta el perico memoriza alguna frase. Pero entender el mensaje es lo que tiene que cultivar el maestro en la escuela. Y por favor, esto último, subrayenlo, pónganlo asterisco, resáltenlo lo más que puedan. Entender el mensaje es lo que tiene que cultivar el maestro en la escuela. ¿Para qué? Para que entiendan el por qué vamos a trabajar como lo vamos a hacer. Y el por qué soy así. Continuamos. En esa conferencia reiteró su postura crítica hacia el tema de la educación. Ya les había dicho que el sistema educativo era terrible. Ahorita estamos esperando una renovación, veremos qué sale. Recordó que en la década de los años 80, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid intentó establecer el libro único de texto, el primer borrador era tan malo que estaba decidido a llamar criminales a los autores, pues en lugar de facilitar el aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento, lo entorpecía. Ya lo habíamos dicho. Los gobiernos anteriores tenían el objetivo de que la educación fuera de mal en peor. Continúa diciendo, el libro único era una cosa vomitiva. Salí muy enfermo de eso, porque no entendí qué querían. Entonces dije que si ellos presentaban esa edición, cometerían un crimen y yo haría lo posible por denunciarlo y tratarlos como criminales. Yo les puedo decir que yo sí sé qué querían.